una revisión de información en pro de esas características diagnósticas y esos aspectos tan importantes que evidenciamos dentro de la película y que a partir de esa técnica de observación pudimos establecer en cuanto a llevarlo a una propuesta de evaluación psicológica, ¿cierto? Hicimos una primera revisión donde establecimos datos básicos, motivo de consulta, descripción del caso, algunas técnicas o herramientas, pero lo principal es la revisión a partir del enfoque ecosistémico de Grofenberg y la relación directa que tiene con el caso o con esas características diagnósticas que se evidencian dentro de Arthur, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar nuevamente la presentación que tengo establecida para el día de hoy y sé que a partir de esa presentación pues va a surgir las inquietudes. En el chat les acabo de compartir una asistencia para que la vayan diligenciando. Es un archivo en Excel. Le van a dar clic, ingresan y luego le van a dar abrir o abrir como. Creo que les aparece así. Y vamos a colocar los datos que registran dentro de el documento. Me confirman si lo puedo diligenciar para que no vayamos a tener inconvenientes. Entonces voy a compartir pantalla para presentarles las diapositivas que se establecieron. No sé si alguno de ustedes pudo estar en el encuentro web conferencia que se realizó la semana pasada, donde les explicamos un poco todos esos aspectos que se van a incluir dentro de esta fase. Entonces, voy a abrir la presentación, dale un momento, por favor. En el momento en que ustedes han participado, entonces solamente pues, da el micrófono, porque en este espacio no hay oportunidad como tal de dar estoy mal. Entonces lo hacemos de manera muy orgánica para que todo el ejercicio. Entonces, por favor. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan, chicos? Vale, sí, entiendo. Nuevamente, si me escuchan. Sí, es que aquí tengo un poquito de problemas con el internet. Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de cambiarme, a ver si de pronto es eso, para que podamos dar el ejercicio. Me voy rápidamente a cambiarme. No me vaya de pronto a... Buenos días, Flor. Eso no me vaya de pronto a limitar el ejercicio. Entonces, regáleme en un minuto, por favor, porque no quiero que se entrecorte la llamada y que la información no sea la que quiero entregarles. Regáleme en un minuto, por favor. ¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí, vale, muy bien. Es que tuve que cambiarme de puesto, porque el internet parece que allá arriba no funciona muy bien. Listo, chicos. Entonces, les voy a compartir la presentación. Todos tienen el micrófono desactivado, Alexander. Ya todos, a medida que han ido ingresando, se les ha desactivado el micrófono. No veo que ninguno lo tenga activado. Entonces, en ese aspecto, creo que no tenemos inconvenientes. Verificar que efectivamente solo lo activemos si tenemos alguna consulta o algún aporte por realizar. Listo, chicos, entonces les voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ven la presentación. Este es el mismo material que se utilizó para el encuentro CIPAS, para aquellos que participaron, pero quise tomarlo porque sé que dentro de esa presentación está consolidado lo que vamos nosotros a trabajar. Y me confirman, por favor, si están viendo la presentación.
Ya estoy compartiendo, chicos. ¿Están viendo la imagen? Ahora sí, ¿la están viendo? Listo, yo sé que ya la están viendo. Entonces, bueno, esta fase es un poco más compleja porque ya no solamente nos vamos a limitar a esas características que ustedes vieron a lo largo de la película. Esta fase ya ustedes deben como tal poner en práctica esos conocimientos y esos presaberes que nosotros ya tenemos en torno a cómo poder llegar al punto de establecer una hipótesis o una impresión diagnóstica de acuerdo a elementos importantes que nosotros vamos a tener que investigar sobre la película, pero sobre todo vamos a tener que, de manera técnica, incluirlos dentro de ese informe que vamos a tener que presentar. Entonces, para quienes ya de pronto han venido revisando la información o lo que debe incluir esta guía, vamos a ya tener claro efectivamente qué es lo que se va a presentar. Me han estado consultando mucho sobre las lecturas. Yo el día de ayer les envié una imagen, una infografía, donde les se articulaba esas lecturas que se deben tomar en pro de construir la presentación individual en la herramienta web 2.0. ¿Qué debe incluir esa presentación? Pues aspectos importantes en cuanto a los elementos del diagnóstico psicológico, que son 3 que a este momento nosotros debemos tenerlos claros. ¿Por qué quise nombrarlos y especificarlos? Porque en experiencias anteriores, en otros periodos académicos, los estudiantes tomaban las lecturas e incluían elementos de todos lados, menos los que efectivamente se sugieren dentro de la revisión bibliográfica, que son estos 3, generación de hipótesis diagnóstica, refinamiento de la hipótesis y verificación, que sería el último procedimiento. Que uno no es más importante que otro, por el contrario, es una ruta específica que hay que seguir, porque primero se establecen las características, segundo, nosotros filtramos esa información, la refinamos, sacamos lo que consideramos mejor y que se ajusta más a esa hipótesis que queremos plantear, y por último, verificamos esos elementos que estamos incluyendo dentro de este proceso diagnóstico, ¿cierto? Entonces, actividad individual, realizar las lecturas, esto es un ejercicio básico. Si nosotros no leemos esos referentes bibliográficos, no vamos a saber específicamente qué es lo que pretendemos indagar a partir de esas actividades. Elaborar de manera individual la presentación, ustedes saben que es un ejercicio propio de cada uno de ustedes, que al finalizar la actividad, el ejercicio en el informe final debe evidenciarse efectivamente que cada uno haya realizado como tal esta presentación. Formulación de hipótesis e impresión diagnóstica. Sé que en este paso, en este episodio, por decirlo así, es donde más dudas a ustedes les va a generar como tal la elaboración de este proceso, ¿cierto? Para eso, ¿qué tenemos que establecer? Nuevamente retomar la película, si es necesario verla nuevamente, tomar el informe que se presentó, la propuesta de evaluación psicológica en la fase anterior. Tuve muchos cursos, o más bien grupos, que en la socialización me presentaban aspectos que no incluían. Yo siempre les hablé que en esa fase 2 de conceptualización no debíamos incluir nada que se relacionara con hipótesis, con trastorno, con diagnóstico, porque hasta ahora estábamos como tal analizando un perfil psicológico desde un enfoque ecosistémico, desde el ser biopsicosocial. Entonces, no podíamos llegar al punto de establecer ni hipótesis, ni trastornos, ni otro tipo de pronto de concepto en pro a llegar al punto de establecer un diagnóstico, porque sería adelantarnos hacia la parte final de este curso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder establecer esa hipótesis individual, debemos analizar unos aspectos importantes que son estos que están acá incluidos. Entonces, vamos a retomar nuevamente el caso de la película del Joker, vamos a analizar o identificar esas áreas de acuerdo a la película dispuesta y la revisión del caso, cuáles son 5 específicas: el área afectiva, el área neuropsicológica, el área cognitiva, el área de personalidad y el área psicosocial. Entonces,
¿Cómo voy a yo a saber como estudiante qué características integra como tal el área afectiva, el área neuropsicológica, el área cognitiva, el área de personalidad? Entonces, muchos de ustedes me hablaban dentro de la propuesta de evaluación de unas características que estaban en pro o que se relacionaban en cuanto a lo que ustedes observaban hacia, por ejemplo, una conducta antisocial. ¿Sí? Hacia un trastorno de personalidad antisocial, pues debemos ver, ahora sí debemos profundizar un poco más si efectivamente esas características que vemos en cuanto al área de personalidad de Arthur podemos, o más bien son importantes mencionarlas. Entonces aquí ya debemos ser un poco más específicos. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que todo, debemos identificar estas características en cada área, es decir, yo a manera individual agarro un archivo en Word, establezco estos 5 títulos, por decirlo así, y empiezo como tal a organizar esa información. Ejemplo, ¿qué creen ustedes? Y esto lo abro aquí a debate para que ustedes entonces participen en referente a esto. ¿Algún estudiante que quiera colaborarme indicándome una característica que ya logró de pronto identificar en el ejercicio anterior en el área afectiva de Arthur? De pronto, ¿quién me quiere colaborar con eso? ¿Algún estudiante de pronto que quiera hacer ese aporte? Porque esa es la idea, ¿cierto? La idea de este encuentro es que ya vayamos un poco más hacia lo teórico y que centremos de pronto esas ideas que ya venimos nosotros organizando en torno a la construcción de ese perfil psicológico de Arthur. Entonces, alguno de ustedes que quiera participar, bueno, aquí está diciendo Xiomi que emociones negativas como tristeza. Si ustedes consideran que dentro del área afectiva es importante establecer o resaltar la tristeza como una función ejecutiva dentro de esos procesos, excelente, lo debemos establecer. Bien, entonces, Ana María indica que cree que la parte socioafectiva se ve afectada por la ausencia del padre. Ese podría ser como tal la situación desencadenante, pero debemos ver de pronto esa ausencia que le produce como tal en cuanto a su aspecto emocional a Arthur. Entonces, ansiedad, depresión, rabia, bueno, sí, perfecto, pero debemos ser un poco más técnicos, ¿cierto? No vamos a hacer una lista de características y rasgos de personalidad, vamos como tal a definirlos y a poderlos establecer de otra manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del análisis de la película y del protagonista podemos observar unas características importantes que están relacionadas en torno a rabia, ansiedad, depresión y otros aspectos, otros episodios que marcan como tal su personalidad y que de una u otra forma generan una influencia o que él no se desarrolle de manera correcta. Psicosis, bueno, la psicosis podría ser un proceso neuropsicológico, ¿cierto? Podría ser más relacionado hacia los procesos o hacia el área neuropsicológica. Entonces, para nosotros poder identificar esa área afectiva, es importante que nuevamente retomemos esa película y que lo hagamos al estilo antiguo, de pronto de tomar lápiz y papel y poder tomar nota de esos aspectos que nosotros podemos incluir. Entonces, el área afectiva humana es una de las más importantes en cuanto al desarrollo de la persona, ¿cierto? Entonces, es un lugar recíproco, por decirlo así, en donde ambas partes deben como tal recibir, pero también de la misma manera ofrecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué ofrece y qué debe recibir? Amor, comprensión, compañía. Entonces, en donde surgen ciertas necesidades, ¿cuáles podrían ser y qué es evidente dentro de la película? Esa necesidad de apego, de pertenencia, de cohesión, de poder desarrollarse de manera correcta, esa necesidad que él tiene de pronto de ese apoyo que no ha recibido de parte de su familia, pero también de parte de esa asistencia social que también debieron haberle entregado y que de una u otra forma él no recibió, ¿cierto? O que de una u otra forma el servicio fue eliminado, por decirlo así. Entonces, eso es importante que lo establezcamos dentro de ese aspecto. Dentro del área neuropsicológica, vamos a tener también que ser muy técnicos,
porque ahí vamos a tener que establecer aspectos importantes ya un poco más disciplinares, ¿cierto? Porque tiene como objeto ustedes describir de una u otra forma esas alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales, que pueden aparecer como resultado de una posible afectación funcional, ¿cierto? O estructural del sistema nervioso central. Ahí es donde ustedes deben hablar de la risa, de esa risa descontrolada que él presenta, que posiblemente fue o surgió a partir de un golpe que él recibió en su niñez, ¿cierto? Entonces, vamos, miren cómo a partir de esa revisión inicial en la fase 2, empezamos ya a darle forma a esas características que evidenciamos. Entonces, tenemos claro que dentro del aspecto neuropsicológico ya sabemos qué características podemos incluir, ¿cierto? Entonces, me gustaría de pronto que me escribieran en el chat si tenemos claras esas características, si sabemos por dónde empezar. Ana María, falta de identidad sirve por no saber su origen, pero ahí sería ¿en cuál entonces? ¿En la área afectiva? El trastorno de la risa podría ser relacionado hacia el área neuropsicológica porque tiene de una u otra forma una relación con ese sistema nervioso central, ¿cierto? Sí, Ana María, podría ser la falta de identidad, pero debemos buscar la manera de ser más técnicos al momento de plantearlo dentro de ese informe. Entonces, muy bien. El área cognitiva es un área de pronto un poco más conocida para ustedes. Dentro de esa área sabemos que tiene una función principal en cuanto a todos esos procesos de aprendizaje, ¿cierto? En cuanto a lo que implica adquirir conocimiento, en cuanto implica a recibir ese conocimiento mediante la información que nosotros recibimos del ambiente, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cognoscitivo tiene una relación principal en cuanto a aprendizaje, ¿cierto? Lo que le implica a él como tal, cómo son esos procesos de conocimiento, cómo se dan sus procesos de entendimiento, de aprendizaje, cómo es la relación que él tiene con el medio ambiente en cuanto a esas áreas que posiblemente, o esas funciones ejecutivas que son tan importantes, poderlas integrar dentro de esa parte cognitiva. Entonces, una característica del área cognitiva podría ser, ejemplo, de un niño, la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, cómo soluciona los problemas, cómo son sus procesos de inteligencia y racionalidad, la planificación, eso también es importante. Entonces, ahí vamos como tal organizándonos un poco hacia esas características. El área de personalidad, bueno, creo que esta es bastante amplia. Ustedes han establecido unas características importantes a lo largo de la revisión de la película. En cuanto a personalidad, para quienes asistieron al CIPAS, a la webconferencia, ¿qué es un trastorno de personalidad? Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de expectativas de cultura del sujeto. Es un fenómeno generalizado y poco flexible, tiene un inicio en la adolescencia o edad adulta temprana, se establece en el tiempo y da lugar a malestar o deterioro. Eso como tal, como trastorno de personalidad. Pero dentro de una clasificación importante, incluso eso ustedes lo van a ver en el DSM-5, ahorita que lo estamos ya profundizando un poco más, hay una clasificación de trastornos de personalidad. Vemos 3 grandes grupos: sujetos extraños o excéntricos, sujetos teatrales, impulsivos, emotivos, inestables, sujetos ansiosos o temorosos. Ustedes podrán de pronto decir, profe, pero yo considero que Arthur tiene como tal articulación con estos 3 grupos, ¿cierto? Porque vemos a una persona extraña, vemos incluso una persona excéntrica en cuanto a sus conductas, vemos a un sujeto incluso bastante teatral y bastante particular en cuanto a lo que expresa, vemos a una persona impulsiva porque ha cometido de pronto o ha tenido conductas antisociales y eso le ha de pronto generado no control de sus emociones. Es una persona emotivamente inestable, es un sujeto ansioso, incluso hemos visto parte de la película donde se ha mostrado temeroso, pero no directamente, pero vamos a tratar de categorizarlo. Si bien nosotros no hemos profundizado mucho sobre este concepto de personalidad y trastorno, pero debemos saber en cuál se encuentra definido Arthur en referente a las características que nosotros evidenciamos. Entonces, les pregunto yo, ¿vemos un trastorno paranoide de la personalidad? ¿Vemos un trastorno esquizoide?
vemos un trastorno esquizotípico, vemos otras características asociadas hacia otros trastornos en cuanto al grupo B, que sería un histriónico de personalidad, narcisista de personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno límite de personalidad. Y si nos vamos al grupo C, entonces yo digo, ¿será que Arthur está categorizado en un trastorno de personalidad por evitación, por dependencia? Es un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Entonces yo empiezo como tal a profundizar y analizar. ¿Qué es lo primero que yo puedo ver en Arthur? De pronto veo unas conductas antisociales, ¿cierto? De pronto veo que sí es una situación compleja, crónica y continua, porque él ha cometido muchos delitos, y una persona antisocial se caracteriza por tener ese tipo de conducta, ¿cierto? Entonces, yo no les estoy diciendo en ese momento que vamos a categorizar a Arthur desde ese trastorno antisocial de la personalidad, porque para eso se necesita un sinnúmero de ejercicios, de técnicas, de instrumentos a aplicar, pero vamos como tal aterrizando esas ideas para saber en dónde se encuentra Arthur, hacia dónde yo puedo orientarlo en cuanto a esa propuesta y a ese informe que yo paso a paso voy a ir adelantando. Entonces, ya sabemos que dentro del área de personalidad, si yo considero que de pronto lo que observo es un trastorno antisocial o características similares a las antisociales, pues sencillo, yo voy, investigo, tomo documentos que incluso en la unidad 2 van a poder ustedes establecer, y dentro de esa área de personalidad, yo voy a establecer esas características importantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué incluiría? Entonces, esos rasgos de personalidad de un individuo que nunca son estáticos, es decir, que son cambiantes, que de una u otra forma le ha generado un cambio significativo en sus experiencias vividas, que con el tiempo se pueden formar dentro de un enfoque negativo como positivo. Entonces, debemos establecer cómo desde el contenido psicológico podemos incluir estas funciones reguladoras y autorreguladoras de la personalidad, ¿cierto? Es decir, cuya característica está enfocada hacia un contenido propio psicológico, es decir, de la mente de Arthur, y cómo de una u otra forma nosotros, a partir de la observación, analizamos efectivamente esas características, ¿cierto? Entonces, ya ustedes saben que hay unas personalidades que son más marcadas, pero que nosotros desde un enfoque técnico las vamos a establecer. Entonces, el área psicosocial, esto ya es un poco más amplio, no solamente incluye aspectos internos, sino que desde el área psicosocial nosotros vamos a tener que establecer esa conducta que Arthur tiene y esa inserción en la sociedad, el accionar individual que él tiene desde el análisis de otros aspectos sociales, cómo es la conducta de él en torno a las relaciones que él pueda llegar a tener en cuanto a todo lo que nosotros evidenciamos, en cuanto a de pronto esas escenas particulares en que no solamente está involucrado Arthur, sino otra persona adicional y que genera una u otra forma una influencia ya sea negativa o positiva. Entonces, les voy a dejar por acá nuevamente la asistencia para quienes van ingresando, para que por favor la vayan diligenciando. He visto que ya tenemos 11 estudiantes que la diligenciaron y tenemos 30 en la sala. Entonces, aquí les estoy mostrando en la pantalla cómo deben entrar. No sé si la están viendo para que revisemos. Entonces, ya hablando de esto un poco, en cuanto a esas áreas que nosotros debemos identificar, en cuanto a esos aspectos importantes, en cómo vamos a tenerlos que definir, tenemos que tener en cuenta que esta es digamos que una corta parte de cómo establecer una hipótesis o una impresión diagnóstica. Entonces, aquí en la presentación vemos un concepto importante en cuanto a diagnósticos, hipótesis y demás, que ya se los voy a revisar aquí en un momento. Entonces, ¿cómo vamos a realizar hipótesis e impresión diagnóstica del caso? La formulación de los casos debe señalar cuáles son esos síntomas de una persona, su estado mental, su tipo de personalidad, su historia personal, circunstancias que forman un conjunto de sentido. Por eso cuando en las propuestas que ustedes presentaron me establecían el motivo de consulta, se quedaban muy cortos. Yo solamente veía 2 o 3 líneas, cuando el motivo de consulta debe ser un referente bastante amplio
en que ustedes no solamente incluyan lo que motiva a la persona a solicitar como tal apoyo, aunque en este caso no es ese, por decirlo así, pero debemos ser mucho más amplios en establecer efectivamente qué podemos incluir en cuanto a esa hipótesis. Síntomas, ustedes evidencian en la película esos síntomas que presenta Arthur, la risa descontrolada puede ser uno, ¿cierto? Uno de los tantos que nosotros evidenciamos. Su estado mental, ustedes ya deben tener capacidad de análisis crítico y técnico a poder identificar cuál es el estado mental de Arthur. El tipo de personalidad que es tan importante. No vamos a decir, yo creo y considero que Arthur tiene un tipo de personalidad antisocial establecido dentro del grupo B. No, debemos establecer según las características y según las conductas que se evidencian a lo largo de la película, podemos clasificar o podemos inclinar como tal ese tipo de personalidad de Arthur hacia una personalidad antisocial, la cual cuenta con estas características. No sé si ustedes de pronto quieran referenciar algunos conceptos teóricos establecidos, eso también es bueno hacerlo. Entonces, debemos ser muy precavidos en lo que escribimos, no enfocarnos tanto de pronto a esos análisis vagos que encontramos en internet que no le dan sentido como tal a este ejercicio. Deben ustedes como tal, primero que todo, tomar esas bases y esos referentes teóricos de las lecturas para poder establecerlo. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa hipótesis? A través del acercamiento de las causas, los precipitantes, los agentes de mantenimiento de los problemas psicológicos, interpersonales y conductuales de una persona o grupo de personas. Entonces, cuando ustedes hablan de hipótesis, ya sabemos que es lo que consideramos puede estar afectando como tal que el desarrollo de Arthur en cuanto a sus procesos mentales, personales, sociales, se desarrollen de manera correcta. Entonces, ahí sí en hipótesis es lo que el psicólogo, mediante la observación y el análisis de información, podemos llegar al punto de establecer. ¿Cómo hacemos entonces la hipótesis diagnóstica? A partir del discurso de paciente, esas evidencias clínicas, aunque en este caso pues no aplica porque estamos haciendo un ejercicio académico en revisión de esta información, los test que son tan importantes, incluso al finalizar el curso vamos a tener que aplicar uno en la vida real, por decirlo así, y los informantes externos, de pronto familiares que quieran aportar a la construcción de esta hipótesis diagnóstica. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Un juicio que hace el profesional, no es aquello que dice o hace el paciente. Por ello, la visión del psicólogo siempre tiene que ir más allá, es decir, esto es un proceso objetivo, no subjetivo, no es lo que el psicólogo piensa y crea de acuerdo a la situación, no, esto tiene que llevar un sustento disciplinar, ni tampoco se hace una hipótesis diagnóstica por lo que el paciente considere que deba tener. Entonces, por ejemplo, si es una persona que de pronto su estado mental se encuentra en un nivel estable, y él va a decir, no, doctor, es que yo considero que tengo un trastorno esquizoide de personalidad, no podemos diagnosticar a partir de lo que subjetivamente el paciente nos esté diciendo. Entonces, esto lleva una serie como tal, o una estructura, o un proceso que debe cumplirse a cabalidad. Entonces, miren el ejemplo que yo les pongo acá. Por ejemplo, detrás de un motivo de consulta que responde a en el trabajo quieren hacerme la vida imposible, puede esconderse un trastorno delirante y aquellos problemas interpersonales que manifiesta el paciente. Pueden no tener un origen en un componente relacional, sino en un componente interno. Por supuesto, al tratarse de una distorsión de la realidad, el tratamiento es totalmente distinto y la farmacología se convierte en un elemento de vital importancia, aunque nosotros no tenemos nada que ver con esos procesos de farmacología, ¿cierto? Entonces, lógicamente, tenemos que hacer una revisión importante del DSM-5, del CIE-10, para que nosotros podamos saber y comprender que hay unas herramientas que son fundamentales para que podamos diagnosticar, investigar y poner en común información, es decir, que todos manejemos como tal el mismo idioma. Por ejemplo, cuando se hace una historia clínica y el diagnóstico es cáncer, normalmente lo que colocan es patología de XCA, y colocan el tipo de cáncer, puede ser ovario, puede ser riñones, pueden ser útero, bueno, sin número de patologías que hay en referente. Pero pues la idea de manejar un mismo idioma en referente a esta clasificación de información es que efectivamente todos los profesionales
puedan entenderlo, porque pues, nosotros no vamos a trabajar con el paciente de principio a fin en la mayoría de casos, y por eso es importante que el documento tenga un corte transversal. Entonces, eso es importante establecerlo. Bueno, pues en cuanto al DSM-5, ustedes van a poder establecer conceptos básicos, criterios, códigos, identificar las características de los diferentes trastornos que están establecidos dentro de nuestra disciplina. El CIE-10 también es un documento importante en donde se integra clasificación internacional de enfermedades, en donde se conoce y se clasifica enfermedades presentes en las diversas sociedades, el cual permite como tal planificar la prestación de servicios de salud, adoptar decisiones acerca de la financiación de otros sistemas y un sinnúmero de situaciones importantes que ustedes deben por lo menos conocer a nivel general y obviamente pues en pro de conocerlo a profundidad, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿qué tenemos claro? Lo primero que debemos hacer es identificar estas áreas psicológicas del ser humano, estas 5 que son tan importantes, establecerlos desde los procesos psicológicos. No sé si ustedes ya vieron este curso de procesos psicológicos básicos que está articulado dentro del plan de estudios del programa. Entonces, después que hagamos esta revisión de esa información y todos tengamos claro qué integra cada área, empezamos como tal a establecer la hipótesis y la hipótesis diagnóstica. Entonces son 2 cosas diferentes. Primero, una hipótesis general de lo que yo considero puede estar afectando a Arthur y su desarrollo normal. Y segundo, ya me voy enfocando un poco más hacia que esa hipótesis yo la refino, utilizo esa información y me voy en pro de establecer un diagnóstico. ¿Qué lleva ese informe? Portada, introducción, objetivo, desarrollo del trabajo, enlace URL, la presentación, la hipótesis e impresión diagnóstica individual, nube de palabra individual, captura de pantalla donde se evidencia el debate. Entonces, ¿cuál es ese debate? No de pronto en que en muchos foros se evidencia, y es, compañeros, su aporte está muy bien, estamos avanzando, me parece muy significativo. No, incluso chicos, tómense en el trabajo de refutar esa información que mi compañero comparte con todo el protocolo posible, lógicamente, y el respeto que merece cada persona, pero debemos ser muy críticos al momento de saber qué se está realizando. Miren que si nosotros analizamos y realizamos estas actividades de manera significativas y de manera consciente, vamos a aprender muchísimo, y este curso es muy importante porque a partir de eso hacemos una aproximación hacia esos procesos de evaluación psicológica que no solamente se dan en un enfoque clínico. Si ustedes trabajan en el área organizacional deben saber cómo evaluar o cómo establecer un proceso de evaluación psicológica de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo llegar al punto de poder implementar una propuesta de intervención desde un enfoque educativo, desde un enfoque familiar, desde un enfoque organizacional, desde un enfoque comunitario. Entonces, miren que no solamente es importante establecer este proceso de evaluación psicológica desde el área clínica o de salud, sino desde todo el contexto general de nuestra disciplina. Entonces, los voy a leer por el chat, no sé si tengan alguna inquietud. No sé si me están escuchando bien, porque veo que están escribiendo que no. ¿Me confirman, por favor? Vale, muchísimas gracias, Frank. Vale, entonces, yo les hice un pequeño resumen de lo que deben realizar, que lógicamente esto es muy general, pero me gustaría escucharlos, me gustaría que escribieran en el chat a ver de pronto qué dudas han surgido. Me han escrito mucho en cuanto a que hay mucha confusión en realizar efectivamente la diferencia entre hipótesis e hipótesis diagnóstica. Xiomara, esa presentación yo se las compartí hace bastantes días. Sin embargo, yo se las vuelvo a compartir, no se preocupen, porque esta presentación fue la que se realizó en la webconferencia y yo ya se las había dejado en el chat, pero yo se las comparto nuevamente. E incluso esta grabación también se las voy a compartir. No sé si tienen alguna inquietud, chicos, los quiero escuchar. A ver de pronto cómo le damos más forma a este trabajo y cómo de una u otra manera podemos motivarnos a empezar a realizarlo. Otra cosa, chicos, en la asistencia solo 13 personas la han registrado y veo 30 en la sala.
Laura, adelante, ¿qué pregunta tienes? Gracias, Lina, y buenos días para todos, compañeros. Tutora, yo tengo la siguiente inquietud. Pues he estado mirando la web conference y lo que acaba de hablar, y pues me asalta como la inquietud que si solamente el enfoque que nosotros le vamos a dar al diagnóstico, bueno, hablemos ya del diagnóstico final, es basado solamente en los trastornos de personalidad, o yo puedo encontrar dentro de los trastornos que existen en el DSM-5 un trastorno asociado a diferente al trastorno de personalidad, porque después me he dado ¿Cómo cuenta, cuál? ¿Cómo por cuál, ejemplo, Laura? Por la ejemplo. esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia, yo veo que la esquizofrenia, pues estuve revisando y estuve mirando que el trastorno de personalidad esquizotípico o sea, decía que cuando una persona tiene esquizofrenia, no necesariamente se le diagnostica trastorno de personalidad esquizotípico porque ya está inherente en la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo leía sobre la esquizofrenia, pues corta en conocimiento, pero pues yo revisaba algunos criterios y estaban muy asociados a muchas cosas que se referencian en los trastornos de personalidad, que por ejemplo que la paranoia, que el delirio, entre otros. Y usted, por Entonces, ejemplo, dentro de esas características que usted considera que tiene la esquizofrenia, que entre ellas está, ejemplo, como sentirse de pronto desconectado de la realidad, vemos sí. de pronto que se asemeja o que eso que estamos observando en cuanto a esas características de la personalidad de Arthur, podemos enfocarlas hacia ese aspecto. Sí, sí, claro. Yo inclusive revisé los trastornos de personalidad esquizotípicos y revisé algunos otros que estaba ahí como un poco confundida porque él tiene muchas cosas, por ejemplo, el delirio. Entonces, Sí. uno decía un trastorno de delirio, pero resulta que el trastorno de delirio está asociado con la esquizofrenia. O, por ejemplo, la paranoia está ahí, por ejemplo, Bueno, que era... entonces ahí vamos a ampliar la información, vamos a decir, bueno, se evidencian características importantes. Ejemplo, vamos a decir que tiene, bueno, vamos a enfocarlo hacia la esquizofrenia. Bueno, listo, vamos a establecer la esquizofrenia que hace parte como tal del grupo esquizoide, bueno, del grupo A de sujetos extraños o excéntricos. Vemos que presenta ausencia de sentimientos cálidos, vemos que hay indiferencia, vemos que tiene dificultad para relacionarse, pero vamos a de pronto hablar de otras características como las que usted menciona. De pronto vemos ausencia, vemos desconexión total hacia la realidad, que también infiero o agrego dentro de este análisis o hipótesis planteada que podría también clasificarse dentro de un trastorno esquizofrénico de personalidad. Entonces, para eso es este ejercicio precisamente, Laura, muy bien, para nosotros poder identificar efectivamente qué otras características yo puedo relacionar con el caso e incluirlas dentro de mi análisis individual. Por eso es individual y por eso vamos nosotros a debatir en el grupo exactamente, ejemplo, se me ocurre, en el grupo de Laura está Carlos Cardona, pero Carlos cree que no, que efectivamente no, lo que Arthur presenta o esas características que yo evidencio en la película no están clasificadas dentro de un trastorno esquizofrénico o esquizoide o esquizofrenia o como ustedes lo quieran mencionar. Entonces Carlos va a refutar sobre lo que Laura está infiriendo, pero yo lo voy a hacer de una manera técnica. Entonces voy a decir, no, Laura, mire, yo he encontrado información importante, considero que no podemos establecer tanto o no podemos ampliar tanto porque no vemos estas características propias que presente Arthur que están relacionadas hacia la esquizofrenia. Más bien yo me voy por esta parte de un trastorno, se me ocurre antisocial, se me ocurre, o un trastorno de pronto de personalidad esquizotípico, se me ocurre, porque veo que hay anormalidades en cuanto a sus procesos mentales de percepción, de pensamiento, de conducta, de lenguaje. Pero la idea es que nosotros debatamos sobre esa información y efectivamente llegar al punto final de poder establecer lo que entre todos recopilemos y consideremos se ajusta más a la propuesta que estamos elaborando. No sé si eso responde a su pregunta, Laura.
Sí, sí, señora, sí responde. La única inquietud que me asalta es en cuanto a que, pues, estaba claro en el DMS-5 y se me quedó marcado en la mente, y era que decía que cuando yo diagnostico una esquizofrenia, no diagnostico un trastorno de personalidad esquizotípico. Entonces, porque ya está inherente, o sea, ya está dentro del trastorno de la esquizofrenia todos los criterios que están asociados a un trastorno de personalidad esquizotípico. Eso fue lo que yo pude entender, no sé si fue que comprendí mal. Entonces, la inquietud que me salía todo más era porque yo veía que estaba enfocado el diagnóstico hacia los trastornos de personalidad. Es que podría ser, la patología general podría ser la esquizofrenia, ¿cierto? Pero dentro de esa esquizofrenia hay unos espectros que nosotros podemos mencionar y otras características similares. Entonces hay personas que de pronto padecen ese trastorno, esa esquizofrenia, pero tienen otras características asociadas. Entonces eso también es importante establecerlo. Por eso estamos haciendo un proceso de análisis, un proceso de donde vamos a incluir esos subtipos que consideramos importantes agregarlos, de pronto especificar efectivamente el curso del síntoma, porque la esquizofrenia no llega así por así, hay unos factores tanto ambientales como genéticos que se van produciendo y que de una u otra forma puede afectar al paciente. Entonces, hay una película muy buena de esquizofrenia, es que no lo tengo aquí, voy a buscarlo a ver para que ustedes de pronto la vean y van a entender un poco más de esta enfermedad. Voy a buscarla aquí rápidamente. Es excelente y ustedes la pueden analizar e incluso en una próxima fase yo les voy a compartir como un ejemplo de otro caso con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, y mediante eso vamos a empezar a elaborar la propuesta de intervención. Se llama Una mente brillante, es muy buena para que la vean. Es excelente esa película y solo hasta que finaliza la película vamos a entender exactamente cuál era la patología que presentaba el protagonista. Es excelente, véansela y se van a dar cuenta cómo de una u otra forma este curso es tan importante para poder identificar no solamente desde el área clínico, sino desde esos factores biopsicosociales que rodean a la persona, pueden generar una influencia ya sea negativa o positiva y puede desencadenar como tal un trastorno. Y cómo también pues esos aspectos afectivos pueden beneficiar y perjudicar a una persona, ¿cierto? Entonces, muy bien. Muchas gracias por su aporte, Laura. Sí, Ingrid, Doctora, adelante. Lo que pasa es que yo a Arthur, buenos días, sí, qué pena, buenos días, Ingrid, del CEAD de acá de La Guajira. Doctora, pero yo Adelante, no lo Ingrid. veo en un trastorno de esquizofrénico, porque yo él no lo veo como un paciente psicótico, sino más bien como un paciente neurótico, puesto que él no ha perdido la noción de la realidad, él desde cierto punto la conserva. Ya, entonces lo que vemos en él puede ser como una inestabilidad emocional, porque él a veces tiene ira, vemos que fuma mucho, es una característica que yo veía mucho en él, que él fumaba mucho, y ese deseo de amor y esa necesidad de afecto. Y pues en cuanto a la risa que usted hablaba hace un rato, de todos modos, de pronto no tanto un golpe, solamente el hecho de que haya habido un maltrato infantil ya tiene cambios neuropsicológicos, neurológicos en un paciente adulto. O sea, solamente que un niño haya pasado por un periodo de maltrato infantil puede surgir una afectación neurológica. Precisamente, Ingrid, por eso hacemos este ejercicio, para que miren cómo de una u otra forma revisamos el aporte de mi compañero, analizo lo que de pronto él considera que articula como tal esas características diagnósticas, pero yo doy mi percepción. Entonces, miren, si yo considero que Arthur está asociado a una esquizofrenia, debo saber si exactamente hay una combinación de factores genéticos y ambientales, si específicamente hay alteración de sustancias químicas, si hay de pronto pensamientos o expresiones que pueden verse o observarse o percibirse que hay desconexión de la realidad, que habla de comportamientos desorganizados, que hay disminución de participación en actividades cotidianas, entonces que de pronto tiene dificultad para concentrarse y pérdida de memoria. Entonces, miren cómo antes de nosotros poder llegar a establecer una hipótesis diagnóstica debemos estudiar esas características importantes. Entonces,
Por ejemplo, si yo quiero hablar de Arthur desde un trastorno antisocial, ¿sí? Entonces, primero debemos tener presente qué es o cuál es el sinónimo de esa palabra antisocial, ¿cierto? Que dentro del DSM-5, digamos que la clasificación o las siglas es TPA, ¿sí? Trastorno de personalidad antisocial, que, por ejemplo, ¿cuáles son esas características? Que puede iniciar en la niñez, pero puede ser no diagnosticado, que se puede prolongar hacia la adolescencia o la edad adulta. Quienes padecen este trastorno tienden a mentir, a quebrar las leyes, a comportarse de manera impulsiva, que esos síntomas pueden ir disminuyendo a medida que vayamos creciendo, es decir, que nuestra edad vaya avanzando. Entonces, miren cómo de una u otra forma empezamos a entender ese concepto de la enfermedad, esos síntomas, y para llegar al punto final, que sería en la fase 5, establecer no un tratamiento, un proceso de intervención psicosocial. Entonces, miren cómo de todas formas nosotros no solamente nos enfocamos hacia la parte clínica, sino que articulamos otros conceptos importantes. Por eso dentro de la psicología hay unas escuelas psicológicas que cada una enmarca aspectos importantes para nosotros poder tratar al paciente, al evaluado o al cliente. En muchos casos hay filósofos que hablan del sujeto como un cliente. Entonces, si logramos entender todas estas escuelas que son tan importantes desde el psicoanálisis, desde el conductismo clásico operante, desde la escuela cognitiva, desde el sistema, porque la parte sistémica es tan importante, esa dimensión sistémica genera una influencia en el desarrollo de la persona. Miren cómo, bueno, más adelante cuando ustedes estén en prácticas, cuando de repente su práctica se pueda realizar en un lugar donde hay niños vulnerables que el sistema los categoriza como víctimas de la sociedad. Entonces, al ser víctimas, empieza un restablecimiento de derechos. Por eso es tan importante que ustedes tengan conocimiento del documento COMPES, que es uno de los tantos documentos establecidos dentro de políticas públicas que nos va a permitir a nosotros poder llegar al punto de no solamente identificar las características y esos elementos importantes, sino de poder establecer un diagnóstico, sino de poder conocerlo, sino de poder brindar como tal al final una propuesta de intervención psicosocial que nos va a servir para el restablecimiento de derechos. El periodo pasado tomamos un caso de una niña de 6 años, una niña que había sufrido abuso sexual por parte de sus padres, eran una pareja adicta a las drogas, por decirlo así, y ella tenía un hermanito mucho menor que ella. En ese momento ella tenía 2 años, el hermanito 1 año. Fueron abusados por sus padres, fueron denunciados y los niños fueron asumidos por bienestar social, pero eso fue en otro país, ¿sí? Los niños fueron dados en adopción y más o menos a la edad de 6 años, Beth empezó a atender unas conductas bastante inapropiadas, e incluso el psicólogo, porque ahí sí vemos cómo el psicólogo hizo el diagnóstico directamente en la película. Entonces, la niña empezó a tener un trastorno de personalidad esquizofrénico, la niña se hería a ella voluntariamente, también lo hacía hacia sus padres adoptivos y hacia su hermanito menor. También la niña empezó a tener unas conductas libidinosas sexuales inapropiadas para su edad, y así de una u otra forma los padres empezaron a consultar a un psicólogo, empezaron a evidenciar efectivamente cuáles eran las características que Beth tenía, y a partir de eso el psicólogo empezó como tal primero a establecer las características iniciales para llegar al punto de poder establecer una propuesta de intervención. Entonces, miren cómo de una u otra forma la niña fue víctima como tal de ese sistema que sería, entre comillas, el sistema protector, ¿cierto? Pero de una u otra forma fue el que afectó, y aunque no sabemos si fueron factores genéticos, sí fueron factores ambientales que afectaron el desarrollo. Sí, eso fue un caso real, Beatriz, correcto, que afectaron de una u otra forma el desarrollo normal. No es una película, ustedes pueden buscar caso Beth, de la niña Beth, el caso de la niña Beth, así específicamente. Si ustedes quieren de pronto de una manera más didáctica conocer
cómo las enfermedades afectan a las personas y a su cotidianidad. Podemos ver, bueno, esa película que les recomendé, Una mente brillante, es excelente. Hay otra de un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, que también es muy buena. Ya les voy a decir también cuál es. Déjenme, se las busco por acá. Hay una en Netflix, de pronto para los que son bastante cineastas. Es una película que el psicólogo tiene un TOC y solo hasta el último momento nosotros los espectadores nos damos cuenta efectivamente que él también tiene un TOC, y dentro de esa terapia de shock le hace como tal el tratamiento a todas esas personas con las mismas características y patologías. Adelante. Adelante, ¿ibas a hablar? Veo que hay alguien con el micrófono abierto. Bien, chicos, entonces, pues, este espacio se convirtió más como en un conversatorio, pero pues considero importante que los alimentemos para que nosotros podamos identificar un poco más hacia dónde queremos llegar a partir de esa competencia de poder identificar y conocer y establecer un diagnóstico psicológico, poderlo relacionar efectivamente con esos documentos importantes que están establecidos, como lo es el DSM-5, el CIE-10, como lo es también esas políticas públicas. Hasta ahora estamos revisando ese documento COMPES, que es una de las políticas en pro del restablecimiento de derechos hacia personas con afectaciones de salud mental. Por eso siempre desde el primer momento yo les decía, vamos a relacionarlo en el caso para que cuando lleguemos al punto final de esa fase 5, entendamos cómo hacemos un restablecimiento de derechos a partir de lo que establece la normatividad. Entonces, chicos, veo 20 personas solamente registradas en la asistencia. No sé pronto si es que tienen dificultad. ¿Profe? Si no, señora, adelante. Buenos días, qué pena interrumpirla. Buenos Profe, días. a mí se me presentan muchas dudas con respecto al CIE-10. Sí. O sea, no, yo en la lectura que realicé, evidencié pues que el DSM lo hacen con respecto a este libro, pero no logro conectarlos. O sea, cuando uno da un diagnóstico del DSM, debe ir acompañado de un código del CIE-10. Para que la interpretación disciplinar sea efectiva, debe ir acompañado, lógicamente. Porque dentro del CIE-10 nosotros vamos a codificar como tal esos trastornos. Y el DSM-5 nos va a permitir es poder conocer esas características que están relacionadas a partir de lo que ya está establecido y teóricamente ya, o científicamente más bien ya establecido en cuanto a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, es un trastorno esquizofrénico, es un trastorno de personalidad esquizoide, entre paréntesis voy a colocar el código, pero todavía no estamos llegando a ese punto, chicos. Estamos hasta el momento haciendo una identificación, un reconocimiento de cómo se relaciona el documento del CIE-10, el documento del DSM-5, con el establecimiento de una hipótesis o impresión diagnóstica. Entonces, por ahora, en el sentido de que le genere preocupación de no comprensión, no hay, digamos, que afán en referente a eso, porque hasta ahora lo estamos analizando. Incluso ustedes van a tener que hacer una línea, pero una línea cronológica de saber cuáles fueron los inicios del documento, esas actualizaciones o esos eventos importantes que se han ido consolidando para poderlo conocer un poco más. Hasta ahora estamos empezando la revisión de esos documentos. Por eso de pronto nos cuesta un poco relacionar el uno con el otro y más hacia lo que estamos haciendo, que es una hipótesis, una impresión diagnóstica. No vamos a categorizar aún la enfermedad. ¿Por qué? Porque es que no hemos aplicado técnicas, no hemos aplicado instrumentos, ¿sí? Entonces, hasta el momento estamos analizando y dándole un poco más de forma a lo que yo evidencio en la película, a lo que yo estoy analizando, a lo que yo de pronto estoy observando dentro de mis habilidades técnicas y disciplinares que yo ya he logrado ir recopilando a lo largo de mi formación académica. Entonces,
Eso es importante, que de pronto no se vayan a estresar en el sentido de cómo voy a codificar, cómo voy a categorizar. No, vamos hasta ahora analizándolo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que quiero profundizar un poco más sobre el trastorno de personalidad, voy a los dos documentos también y los reviso y voy entendiendo un poco más para saber hacia dónde quiero llegar. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, pido la palabra. Adelante. Digamos que en el grupo encontremos, de hecho en lo personal, en lo individual, estoy encontrando muchas similitudes de varios trastornos. ¿Sería consensuar con todo el grupo para enfocarnos de pronto en una o en dos? Claro, claro. Tienen que entre grupo, por eso es el ejercicio primero individual, para que entonces María proponga desde su análisis técnico unas características, José propone otras, Juan propone otras y así sucesivamente, para llegar al punto de que de manera consensuada podamos establecer efectivamente cómo entre todos llegamos al punto de decir, creemos que esto es lo más apropiado para establecer una hipótesis diagnóstica del caso que estamos analizando. Entonces escogeríamos en consenso una. Preferiblemente, pero digamos que si ustedes consideran que pueden hablar o articular dos características importantes, las mencionan. La idea es que vayamos más allá, la idea es que conozcamos un poco más de lo que estamos analizando en cuanto a este caso. Ah, bueno, profe. También quería decirle algo sobre la asistencia, está un poquito complicada. A mí me tomó mucho tiempo, profe. Creo que deben darle como actualizar y luego compartir para que se haga efectiva la asistencia. Eso quería... Ah, vale, ya estoy aquí actualizando. A ver, muchísimas gracias. Ya estoy aquí actualizando. Vamos a ver. Tutora Lina, tengo una inquietud. Adelante, en esto estábamos hablando de que primero hay que trabajar las áreas del protagonista, o sea, del área afectiva, psicosocial, de personalidad, y segundo, una hipótesis general. La escuché nombrar sobre una hipótesis para establecer el diagnóstico, que habla que son diferentes. ¿Nosotros llegamos hasta el punto 2 o también hacemos hipótesis para establecer el diagnóstico? La fase dice hipótesis e impresión diagnóstica. Entonces, primero vamos a hacer una hipótesis general. Recuerden las fases que yo les hablaba del diagnóstico psicológico, ¿cierto? Donde les decía que primero vamos a generar una hipótesis, vamos a refinar la información y vamos a verificarla. Entonces, cuando hablamos de hipótesis, incluimos todo lo que consideremos importante. Todas las características que ustedes consideren deben agregar a esa hipótesis personal, porque es individual, ¿cierto? Cuando hablamos de impresión diagnóstica, ya lo vamos a enfocar un poco más hacia donde yo considero que debe estar como tal la clasificación de la posible patología que pueda estar presentando Arthur. Entonces ya puedo ser un poco más técnico en cuanto a la impresión diagnóstica, y en la hipótesis puedo ser más bien un poco más amplio, porque voy a describir lo que de manera objetiva yo puedo evidenciar en cuanto a lo que observo a través del comportamiento de Arthur y todas esas características que se van presentando a lo largo de la película. No sé si fui clara, Laura. Sí, lo entendí. Muchísimas gracias, sí, señora. Vale, Laura, con todo gusto. Les estaba leyendo en el chat, vamos a ver. Vamos a ver qué están escribiendo. Ingrid, ¿no has podido registrarte? Bueno, no sé qué, pues veo que ya se han registrado 22 personas. No sé, de pronto Ingrid ingresa y me cuenta si lo vas haciendo. Veo que hay también bastantes estudiantes, digamos que en el Drive para registrarse. De todas maneras, yo se los comparto ahorita en el chat del grupo, no sé si todos estén en el grupo, pero sí me interesa que hagamos el ejercicio antes de finalizar el encuentro. Chicos, entonces, en referente a la pregunta que hacen, posibles diferencias o similitudes, déjenme reviso. Diferencias, vale, muy bien. Entonces, si hablamos de diferencias, pues más bien el DSM-5 y el CIE-10 tienen múltiples semejanzas, ¿cierto? Y eso incluye que dentro del interior de estos documentos tiene un enfoque principal, que son las problemáticas psíquicas y psiquiátricas que se parecen mucho entre sí. Entonces, ¿qué es lo cierto? Que son dos manuales de referentes distintos y con varias diferencias a tener en cuenta en referente al nivel de especificidad
del trastorno mental o clasificación de la enfermedad, en que tienen diferentes objetivos, a pesar que son ambos sistemas de clasificación en el ámbito de salud y pues los contenidos son tan parecidos, se pueden encontrar referencias en cuanto al objeto concreto que tiene cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si ambos se orientan al diagnóstico, el DSM-5 tiene un objetivo que es una descripción sistemática y precisa de criterios diagnósticos y características propias del trastorno, mientras que el CIE-10, o el CIE más bien, porque el 10 es como el número en el que estamos, se orienta más a realizar el registro y análisis de esas características presentes del trastorno. Entonces, en este sentido, si ustedes quieren identificar un poco más sobre esas descripción de síntomas, entonces deben saber que el DSM-5 es el que más los va a llevar a identificar esas características más amplias. No, vamos siempre al último, DSM-5 y CIE-10. Vamos siempre a revisar el último documento. Paola, en la unidad 2, en el entorno de aprendizaje, vas a poder encontrarlos. Si no, yo se los comparto, pero pues eso es un documento de libre acceso en internet que ustedes lo pueden consultar. Entonces, chicos, espero que este espacio haya sido significativo. Por temas de tiempo, pues voy a entrar en otra reunión a las 10 de la mañana, pero nos estaremos viendo la próxima semana, posiblemente viernes tarde de la noche, para que nos volvamos a encontrar y ya vamos a estar un poco más familiarizados en lo que han ido investigando y de esa manera poder saber cómo vamos. ¿Listo? Entonces, gracias a todos por haberse conectado. Señora, adelante. Le recomiendo una película muy buena, La Isla Siniestra. Ah, es muy vale, buena, muy bien. Es muy buena y es de psicología. Bueno, muy bien. Con Leonardo DiCaprio. Vale, ¿y cuál es el enfoque de la película? Es sobre también el Leonardo DiCaprio en la actura. Todo es una ilusión de él, es algo psicológico, él está interno en un... Le estoy contando la película, la gracia es que se la vea, profe, es muy buena. Ah, debe ser que se parece a la de La Mente Brillante, debe ser así. Listo, ¿no? Excelente, excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces, chicos, tienen trabajo, tienen para entretenerse, pero también para que alimenten esa propuesta final. Entonces, juiciosos a todos, feliz día, feliz fin de semana, descansen y a trabajar. Muchas gracias, profe. Chao, chicos, juiciosos. Muchas gracias, buen día. Gracias, Laura, que estén bien, chao.